Don José. Fernando, ahora que usted habla de esto, en 1980, y ya había perdido Carter la presidencia, el presidente Carter hace su última oferta de paz. Nosotros en Panamá, por instrucciones de Alto Ríos, el ex mayor Camargo y mi persona tuvimos una larga reunión en Nicaragua con los sandinistas y con los FMLN para negociar una paz, la última propuesta de paz. Pero Cuba había tomado la decisión de armar a los guerrilleros en Salvador. Le había dado más de 800 toneladas de armas, más de las que podían tener. Había armas que se quedaron sin usar. Y montaron una ofensiva y se perdió la última oportunidad de la paz. Y entonces cuando Camargo y yo le fuimos a darle informe al general Torrijos, él dijo, miles de muertos va a ocasionar esta. Y esto generó una comunicación dura de nosotros hacia Cuba, por lo que había ocurrido. Aquí es cuando las decisiones que se toman no se piensan en el país, sino se piensan en la coyuntura de los intereses muy concretos de establecer otra cabeza de playa. Bueno, Nicaragua solo hubo una, no hubo más, ninguna más victorias militares de esa naturaleza en nuestro continente. Eso nada más para que usted vea las cosas como pasan. Bien, vamos a lo nacional. Y de lo nacional quiero rescatar algunas cosas. En primer lugar, veamos cómo estamos nosotros en la pandemia, porque en el mundo hay preocupaciones por la pandemia. Lo hay en Europa, donde se vaticina que más de medio millón de personas van a morir hasta febrero, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho en las matrices epidemiológicas de esa región. Los problemas que tiene China, India, los problemas que hay en los Estados Unidos. Pero fíjense los números de nosotros. Tenemos un índice de reproducción del virus por debajo de 1. El umbral 1 es más o menos 2,5%. Nosotros estamos por debajo de 1, que es un indicador importante para decir en cómo se está expandiendo el virus. ¿Cuál es la dinámica de expansión del virus? Que es una de sus dinámicas. La otra es su capacidad de hacer daño, es decir, su cambio en su estructura genética simple. La belleza de un virus simple, desde el punto de vista científico y de química orgánica, es la estructura molecular simple de ese virus. ¿Cómo puede causar tanto daño? Pero ese virus, cuando se reproduce en su cuerpo, él es capaz de mutar. Por eso los virus, todos en general, tienen una gran capacidad de cambiar. Y en ese cambio pueden ser, la mayoría de las veces, son cambios sin mayor significado, pero otras son cambios de variantes del árbol genealógico sobre que se orinó, en este caso el SARS-CoV-2, ha tenido varias variantes, o un cambio total para producir otro virus. Ahora tenemos muchas variantes de ese virus. Miles de variantes, para que usted sepa. Los que tenemos reconocidos como preocupantes son unas 10, 12. Bien. En ese caso, nosotros aquí tenemos el índice de reproducción del virus por debajo de 1. Ese, póngale un ganchito ahí. El índice de positividad diario, el de ayer, fue de 2,7%. Por debajo de 5. 5, En el tope. Y durante las últimas semanas hemos estado por debajo de 5. Eso es otro ganchito. Hemos logrado con nuestra campaña de vacunación, mitigación y el barrido que hacemos y seguimos haciendo. Es que nosotros seguimos haciendo pruebas y nos permite a nosotros saber con precisión dónde estamos mal y cómo reforzar ahí. Póngale ahí. Póngale así. El número de casos activos se mantiene en 1.642. Ha habido pocas variaciones y leves aumentos, insignificativos aumentos desde el punto de vista estadístico, pero preste la atención a esa cifra. Ayer hubo 0 fallecidos. Que es una gran noticia. Que es una gran noticia. Y en cuidados intensivos hemos caído a 27 personas en cuidados intensivos. ¿Se acuerda cuando? Sí, 150. 120, 160. Y también en camas tenemos 144. Sí. Frente a la posibilidad de un evento. Es decir, la presión que el virus está haciendo a nuestro sistema hospitalario, público y privado, es insignificante con respecto a su instalación.
No quiero decir con ello que la situación hospitalaria que tenemos es suficiente para todas las otras enfermedades o patologías que tenemos en este país. Sí, ojo con la influenza. ¿eh? No, no solamente eso, hablo de los problemas de cardiología, todos los programas asociados a la enfermedad que ocasiona el tabaquismo, por ejemplo. No hablo de eso, estoy hablando del COP, el SARS-CoV-2 y su peso. Es decir, nosotros nos hemos preparado y además tenemos una vacunación en desarrollo efectiva, lo que significa el grado de conciencia que el pueblo panameño, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestra gente en general lo entiende. Hay un grupo de gente que piensa que no se tiene que vacunar. Bien, nosotros hemos logrado el triunfo de la ciencia contra la anticiencia o el triunfo de la civilización contra la barbarie. Y habrá gente siempre por ahí que no se vacune. Siempre ha pasado. Lo que pasa es que tenemos una historia de vacunación y nuestras enfermeras, nuestro equipo de hombres y mujeres que trabajan en enfermería, que ven qué es lo que nos vacunan, son de los mejores que tenemos y tenemos puntos donde nosotros podemos hacer esto. En los Estados Unidos no existe un sistema de protección de salud pública. No hay. Y eso es el gran problema que tienen ellos ahí. Gran Bretaña lo tiene avanzado, igual que lo tiene Alemania, y fíjense cómo están. Nosotros tenemos una experiencia lograda durante muchos años, desde la experiencia, Fernando, del Canal de Panamá. El canal de Panamá. ¿Qué fueron los primeros que hicieron los americanos aquí? Saneamiento. Sanea todo. Y nosotros teníamos los cazadores de mosquitos. Nosotros tenemos una gran experiencia y tenemos un gran equipo médico para ver esto. Y estos señores de Caqui que andaban por todo el país, ¿cómo se llamaban de seguridad, sanidad? Sí, sanitarios. Inspectores sanitarios. Inspectores sanitarios. Que iban por todos lados viendo las larvas. Y nosotros estudiantes íbamos con ellos para aprender de eso. Nosotros tenemos una gran cultura en esto, un gran desarrollo, lo hemos utilizado, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en materia de vacunación, estamos avanzando, tenemos otro contingente más de Pfizer, estamos reforzando la vacunación a los que necesitan la tercera dosis y creo que dentro de poco estaremos vacunando a más. Tenemos suficientes vacunas y vamos a obtener más vacunas. Es un privilegio que ha tenido la República de Panamá previendo lo que estaba ocurriendo. Entonces usted puede decir con certeza estadística, fíjese de la política, con certeza estadística que nuestros números están indicando con claridad un dominio nuestro del adversario del virus porque hemos logrado entender y atacar la dinámica de este virus. ¿Me parece? Y eso es un esfuerzo que nos ha costado, pero es un esfuerzo que nosotros hemos logrado. Y segundo, ahora estamos en el proceso de recuperación económica. Y yo le quiero hablar ahora sobre la dinámica de otro virus, que es el virus del desajuste social, que ha dejado aflorar este virus y la dinámica política que se ha generado. Y voy a partir por decirles que este martes, a eso de las 7 de la noche, el día 9, el tribunal que vea el caso de los pinchazos decidió declarar inocente, no culpable a Ricardo Martínez. Se murió el caso ya. Ya ese caso se acabó. No hay oportunidades a más apertura de nada. Eso se escapó, caput, muerto. Entonces tenemos que mirar ahora la página. Aquí nuevamente aparecen un poco de gente con unos simplismos asombrosos. El mismo simplismo que quieren mirar en todas las cosas, de atribuirle causas y efectos con un nivel de incapacidad para entender y estudiar. Todos somos ignorantes. Yo soy ignorante en muchas cosas. La diferencia entre ellos y nosotros es lo que ellos ignoran y lo que nosotros no ignoramos. Pues somos ignorantes, porque el conocimiento cada día es mayor. Entonces usted no puede entender y hablar de condiciones complejas con simplismos. Y por ahí andan que la justicia panameña colapsó, que se acabó la patria. Sí, me duele Panamá. O que Panamá duele. A mí me duele el Panamá profundo. El Panamá de los indígenas y de las niñas nuestras indígenas
que por su calidad de mujer, de indígena, viven en la pobreza absoluta. Eso me duele. Me duele el desarrollo de nuestros niños, niñas y niñas del campo, de las mujeres y hombres del campo, que a pesar de tanto trabajo no le alcanza para comer. Eso me duele. Pero decir que lo que pasó el día martes determina lo que va a ocurrir el 24, me parece a mí un simplismo impresionantemente alto. Y creo, y se lo he comunicado a personas, incluyendo, hablaba con Ricardo Martínez de estas cosas. Nosotros no podemos creer que va a haber elecciones el 24 si nosotros no hacemos un esfuerzo colectivo antes del 24. Nosotros para tener país en el 24. Nosotros en el 24, quién va a ser el presidente, cómo van a ser las alianzas, lo vamos a definir 4 o 5 meses. Eso no se define ahora. Ni por la encuesta que diga que fulano va arriba o va abajo, no le pare bola a ninguna de esas encuestas. Lo que sí ustedes saben es que hay una dinámica política en el país. ¿Qué caracteriza la dinámica política del país? El grado de poca credibilidad que el panameño tiene en la estructura política del país, impulsada por una campaña sistemática de demonización de los partidos políticos y de los políticos en este país. Y además impulsada, por otro lado, por una demonización de los sectores empresariales y bancarios de este país y por la demonización de la participación de los trabajadores organizados en el desarrollo nacional. Y una retirada de la intelectualidad política panameña, de la vida nacional. Una estampida, más bien. Lo que se ha producido es esconderse debajo de las almohadas para no sacar la cara, para no arriesgarse en nada. Bueno, yo le quiero decir a toda esa gente que nosotros sacamos el pecho durante muchas generaciones para lograr lo que usted está mirando ahí, ese Cerro Ancón, que usted lo mira y comienza a poner banderitas y que este es mi cerro, esta es mi patria. Bueno, eso se logró con la sangre, el sacrificio, la prisión, el exilio, los asesinatos de nuestros dirigentes. Y nunca tuvimos miedo. Entonces, puede decirse ahora mismo, Fernando, estimados televidentes, radioescuchas, que ya esto se definió, pues ya que hay que poner en la banda fulano, azutano. No. La dinámica política en el país, observe los acontecimientos que le voy a narrar. Y piénselo. El día 21 de noviembre hay elecciones para delegados del Partido Panameñista, que en enero estará cogiendo una nueva dirección política. La hoja de ruta del Partido Revolucionario Democrático arranca en diciembre de este año. En febrero tendrán escogiendo ellos sus dirigentes y en mayo tendrán una nueva dirección. Cambio Democrático se disputa la dirección política del partido entre Rómulo Ruz y Aníbal Ábrego, una con mayor fuerza en las bases y el otro con control de la Junta Directiva. ¿Qué va a pasar ahí? Lo sabremos. Ahí va a haber una definición de la línea política del país. Los grupos independientes que aspiran estarán moviéndose en los próximos meses. Usted sabe lo que pasa todo el año 22, en donde lo fundamental en ese momento es que tenemos que resolver el problema del empleo. Tenemos que resolver el problema de la inflación que viene. Tenemos que resolver el problema de la educación. Tenemos que abordar el problema de la reactivación de los pequeños y medianos productores. Entonces necesitamos por lo menos un frente unido ante esas grandes tareas del país. Entonces, si usted se pasa llorando todos los días en la radio, en la televisión, que la justicia, que no sé qué, ¿usted considera que es justo que los niños panameños se acuesten con hambre? Le pregunto, ¿usted considera que es justo que nuestros productores estén recibiendo precios irrisorios frente al gran esfuerzo que hacen frente a la producción? ¿Usted considera que nuestros trabajadores están recibiendo lo que necesitan o que nuestros jubilados, que son los más pobres de los pobres,
porque su salario está congelado desde el momento en que se jubilaron, tiene que seguir trabajando para poder tener otros ingresos. El jubilado, Fernando, que se jubiló hace 10 años, hoy es 10 veces menos, tiene una disminución del salario equivalente a la inflación de esos 10 años, que equivale casi como al 30-40% de su ingreso. Es decir, si ganaba $300, eso representa 140 no hace 40 años que hoy es... Entonces, ¿usted cree que eso es justo? Esa es la justicia que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que se esfuerza todo el mundo? En destruir la estructura política. ¿Pero escondido en quién? Aquí hay organizaciones de la llamada sociedad civil que, sin tener la responsabilidad de partidos políticos, quieren abrogarse la sustitución de los partidos políticos para ser partidos políticos sin ser partidos políticos. Quieren activarse sin nacer. Se aplicaron ellos un aborto político. Porque para usted tener una estructura, usted tiene que tener parte de una estructura, sino con qué va a luchar. Mire lo que pasó en Colombia nada más. Entonces, hay toda una dinámica política que se va a generar en el país, asociada a varias cosas. Le hablaba de Alemania, pero también le puedo hablar de Perú. ¿Quién se hubiera imaginado cuando la élite política limeña pensó que este joven maestro iba a ser... Que hoy cumple 100 días en el poder. Hace 2 días. Hace 2 días que cumplió 100 años. Sí, 100 días. Pero que además pone a Perú en una especie de un dilema entre dos extremos que al final se tocan y deja por fuera a todo el Perú. Así es. Entonces, igual pasa en Argentina. Entonces, nosotros vamos a vivir un proceso político, una dinámica política, que primero tenemos que entenderla. Yo me pregunto, todos estos que hacen comentarios matutinos por ahí, ellos habrán leído la sociología política del país, la complejidad de las cosas que están ocurriendo. Supóngase, por ejemplo, Fernando, hay un documento que yo quiero que ustedes se lean del Fondo Monetario Internacional, en la que hace una evaluación de todos los países de América Latina y su posibilidad de desarrollo. ¿Usted sabe dónde colocan a Panamá? En el primer lugar de los países con potencialidad para llegar a ser país desarrollado en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué necesitamos? Políticas coherentes y un sentido de unidad para poder lograrlo. Usted ve, esto está en el mundo. Mire los mapas. Pero observe el día de hoy. 1 de cada 3 jóvenes nuestros no tiene empleo. ¿Usted lo ha visto ellos hablando sobre eso? No, ellos están preocupados. Si usted es demócrata y un sistema judicial me absuelve a mí 2 veces. 2 veces, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Atacar a los jueces? Bueno, se acabó ya, listo. Esta fiesta se acabó. Pero es que ya ahí se demuestra, ya no se trata de tener un sentido de la justicia, se trata del sentido de la persecución. Y entonces esto ha elevado, y la historia de nuestro continente está plagada de estos casos en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, del uso de la justicia como instrumento político. Entonces, claro que necesitamos hacer ajustes estructurales. Pero eso tenemos que planteárnoslo los panameños. Y fíjense lo que vamos a tener. Nosotros no vamos a tener reformas en invalidez, vejez y muerte. No lo vamos a tener. Yo no veo. No. Ni tampoco creo que todo lo que va a pasar el 28 con el llamado cerrando brecha, no va a haber. Pero lo que sí vamos a tener es un panorama complejo, social, que requiere un mínimo de fuerzas, porque eso toma más tiempo. ¿Usted cree que este es el tiempo electoral de que ya se va a decidir quién es el candidato o quién es la candidata o quién es la fórmula? No. Entonces yo vi ayer gente escribiendo, fulanita se va a encargar ya porque este está liquidado, el otro ya porque salió. Sí, Ricardo Martinelli salió fortalecido políticamente de lo que pasó ayer. Claro que sí. Entonces, ¿alguien tiene dudas sobre eso? Pero eso significa que ya él tiene un camino abierto. No. Hay un montón de cosas que van a pasar en este país y que va a ser determinada. ¿Qué pasa si en el año 23 la economía panameña está corriendo
¿Quién tiene más estructura política? ¿Cómo va a ser la dinámica del año 23? ¿Alguien la sabe? Nadie. Lo que yo sí sé, cuál es la estructura actual. Y la estructura actual es de un nivel de gente de desconfianza en el sistema político. Y cada vez que ocurre eso, se colapsa el sistema y se producen los iluminados, que lo que vienen es a colectivizar la pobreza. México se está convirtiendo en un hacedor de pobres. Nosotros tenemos la infraestructura para hacer una república de gente de ingresos adecuados y de vida digna. Pero hoy, el mes de la patria, veo a gente escribiendo muchas cosas de la patria, del país. No, la patria de nosotros es que nuestros intelectuales vuelvan a ocupar y no tengan miedo. Sí. Que nuestros artistas, nuestros cantores, nuestros hombres políticos, el gobierno entienda que ha llegado el momento de sentarnos en una mesa a mirar qué cosas son las tareas inmediatas que tenemos que hacer para después mirar qué vamos a hacer en la campaña electoral. ¿Usted cree que un pobre tiene barriga para esperar hasta el 2024 para calmar el hambre? No. Bueno.